Bendiciones. Reciban siempre, siempre, siempre. Será mi deseo que seas prosperado en todo, pero así como prospere tu alma. Dios me los bendiga. Estamos finalizando este año con un corazón muy agradecido. Y ese es el tema que vamos a ver hoy. Dar gracias por las cosas muy buenas, las cosas buenas e inclusive cuando recibimos algo que no era muy agradable. Pero siempre hay motivos para darte gracias. Recuerda, si tú estás en Guatemala, te invitamos a que puedas venir a nuestros servicios presenciales en la iglesia, la reunión. Será grato poderte recibir, conocer, estrecharte, poderte saludar. Ahí donde estás, acompáñame, vamos a entregar esta reunión al Señor. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Padre mío, derrama de tu Santo Espíritu ahora y da paz, Señor, para que esta palabra pueda llegar, Padre mío, en el momento oportuno, en el corazón sediento, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Pues no hay como tener siempre motivos para dar gracias. La Escritura nos anima a que un corazón saludable, hay sanidad del alma cuando uno aprende a tener un corazón agradecido. Poder ver que en todas circunstancias el Padre siempre va a estar ahí para socorrerte, para darte ánimo. Este año ha sido un año muy bendecido. Hemos creído por un año favorable y hemos enseñado desde el inicio y orado para que esta actitud esté siempre en el corazón de todos, de poder ver el año favorable del Padre. Recuerdo que en los últimos meses estuvimos viendo cómo poder recibir su bendición y que bendiga a los nuestros. ¿Cómo? Dando ejemplo. ¿Y ejemplo en qué? En la forma de hablar, en la forma de conducirnos, en la forma de olvidar, pero también en la forma de recordar. Y así pues hemos estado recorriendo temas que ayudan a la persona para poder ser un mejor creyente. ¿Cómo no finalizar este año diciéndole, Padre, queremos presentarnos delante de ti con un corazón, que tenga motivos para dar gracias. Un corazón agradecido. Colosenses capítulo 3, versos 14 y 15 dice de esta manera. Y sobre todas estas cosas, vístanse o vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Realmente que en el amor pueden unir las masas, las familias, los grupos. Pero mire cómo dice, y que la paz de Cristo reine vuestros corazones. Este verso lo vimos la semana pasada porque nosotros debemos de ser buscadores de la paz. Deberíamos de ser promotores de la paz, porque a los pacificadores, dice, serán bienaventurados. Aquel que busca la paz en todo será bendecido. Pero juntamente para poder tener nosotros paz, dice, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo, pero siendo agradecidos. Señor amado, que podamos en vida darte gracias. ¿No ha oído usted aquella expresión que dice, en vida, hermano? En vida. Si usted tiene un motivo para festejar o para declararle un sentimiento a alguien, hay que darlo
en vida, porque tal vez se queda esto en el recuerdo o en el deseo y posterior, cuando ya no se puede hacerlo por tal vez la pérdida o el distanciamiento, realmente uno puede provocar un lamento. ¿Cómo no lo hice? ¿Cómo no lo hice? Bueno, de la misma manera, la Escritura nos dice que nosotros tenemos que tener motivos para dar gracias. Recordar que siempre debe haber un motivo. El problema es que algunos dicen, no, es que me ha ido y empiezan a enumerar cosas o malas o problemas o angustias. Pero yo te digo, mejor recuerda las cosas buenas, porque así lo dice la Escritura. Mire cómo dice Isaías capítulo 38, versos 18 y 19. Pues el Seol dice, o sea, cuando uno muere va a esa dimensión donde están los que están muertos o los que están viviendo, los que están durmiendo. Dice, en esta región no te expresa gratitud. O sea, estando ahí ya no hay oportunidad de arrepentirse o no hay oportunidad de decir, ¿cómo no hice esto en vida? No, ni la muerte te alaba, dice. Los que descienden a la fosa no pueden esperar tu fidelidad. Entonces, ¿qué es lo que dice este verso? El que vive es el que da gracias, como yo lo hago hoy. Tú que estás hoy escuchándome, ten motivos para dar gracias. Ten motivo para poder no solo decirle a nuestro Creador, cualquiera diría, es que no me ha ido mal. Bueno, solo el simple hecho de que te levantes, puedas respirar, tengas un pan en la mesa, es un motivo para dar gracias. Pero también hay motivos que recordar. Por ejemplo, si tú tienes una familia, es que hemos peleado, pero tienes la familia. Hay personas que tal vez ya no tienen a alguno de los padres, a alguno de los hijos o hermanos. En vida es cuando nosotros tenemos que tener este deseo de dar gracias o de amar o de llamar o de festejar, porque esto es saludable. Oye lo que te digo, se vuelve saludable para el alma. Y de esta manera, un alma saludable hace que el espíritu pueda llenarse continuamente del Señor. ¿Sabes qué? Por eso es que Pablo, cuando él escribía, él decía, tenemos que provocarnos a tener un corazón agradecido y que podamos siempre, siempre, siempre dar gracias. ¿Sabe cómo lo dice en 1 Tesalonicenses 5:19? Lo dice de esta manera. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Usted quiere hacerle caso a un mandamiento de Dios? Pues prácticamente es haciendo su voluntad. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, decimos. Bueno, una de las ordenanzas que Él tiene entre las tantas es aprender a dar gracias. Y no se vuelve limitante. O sea, dice, dad gracias ¿en dónde dice? Repita conmigo, ¿en dónde? En todo. En todo. Y en Efesios dice también, de alguna manera, la misma exhortación. En Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. El poderle decir, Señor, tuya pues es la vida. Tuyo te pertenece todo.
Y lo que tú nos das es porque de alguna manera tú no lo das, tú no lo provees. No hay como poder decir, Señor, recuerda que Él ha sido bueno. Siempre tratar de recordar momentos cuando Él, a lo mejor aquel día cuando no tenías para poder pagar algo y de repente apareció el dinero. Y aquí estoy recordando ahorita momentos en que he dicho, Señor, no sé cómo voy a pagar. Utilizo esta expresión coloquial, no sé cómo voy a pagar la luz del mes entrante, pero sigo confiando en que tú, así como me llamaste para servirte, tú vas a ser el que bendice. Y sabes, cuando recuerdo cómo Él me ha resuelto en ocasiones anteriores, solo puedo decir, voy a seguir esperando en esta ocasión. Y de la misma manera podemos pensar en la salud. Si alguno está enfermo, tal vez tú dirás, es que yo nunca he experimentado una salud, pero puedes recordar milagros en la salud de otras personas. Y de esta manera, eso crea esperanza. Pero siempre hay que tener motivos para recordar. El problema a veces como a veces digo la expresión ahí de los garrotazos, el problema de los tunazos o de la lluvia, que a veces no es agradable, que a veces nos sentimos muy, usemos la expresión, golpeados. Es que a veces olvidamos y a veces no logramos encontrar su bondad. ¿Sabes que Dios amonestó al pueblo de Israel el hecho de que ellos olvidaran lo que Él había hecho cuando ellos tenían necesidad? ¿Y por qué no clamar otra vez a Dios? Esto le pasó en el tiempo de Gedeón. Dice que el pueblo de Israel estaba sitiado por los madianitas. Sitiar quiere decir que estos vienen y prácticamente bloquean los caminos de acceso para tener agua, comida y pues tratar de subsistir. Entonces, como el poco alimento que tienen se va mermando, todo lo tienen que esconder. Pero cuando Dios quiere, pues de alguna manera, ayudarlos, bendecirlos, Él les dice, ¿por qué no me buscan? Recuerden lo que yo he hecho en épocas anteriores. Bueno, leámoslo como dice en Jueces, capítulo 8, 34 y 35. Y los hijos de Israel se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de manos de todos sus enemigos en derredor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobaal, que significa Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Bueno, aquí prácticamente encontramos la experiencia de no solo olvidaron el bien que Dios había hecho, sino que a veces el bien de alguna persona. Y a veces eso pienso yo que debiera ser lo más delicado en cualquier creyente. Olvidar que alguien te haga bien. Olvidar que, ¿sabes qué? Ahorita recuerdo yo casos de personas que me dicen, es que estoy molesto, me tiene herido. Y pueden hablar tal vez de su pareja o el cónyuge. Y yo les digo, ¿y por qué estás molesto? Es que me hizo tal cosa, no, yo siento esto. Y incluso hasta hacen comentarios como que, ¿desde a cuándo fue que yo me tomé la decisión de casarme? Y ya tienen 30 años de casamiento. Y lo irónico de todo eso es que vengo yo y les digo, y no con ellos, no ambos procrearon estos hijos que tienen, hijos maravillosos, hijos bendecidos. No ambos desarrollaron pues la casa que tienen. Es cierto que tal vez fue la inteligencia del hombre, pero fue la administración de la pareja, ¿verdad?
a veces olvidamos, a veces que, por ejemplo, en un trabajo, es triste encontrar a personas que empiezan hablando mal del patrón o del jefe o incluso de algún cliente. Es que ahora no me pagó. Y a veces pienso yo, no, este patrón o este cliente por años cumplieron sus pagos para contigo. Y tal vez de último ya no lo cumplieron y por eso estás ahora en berrinche, diría alguno. Mejor tener un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque si no lo tienes, sencillamente nos herimos en todo el mundo. Sabes, yo este fin de año yo quisiera terminar dando gracias a todo. Y sabes, esto me va a obligar a que si alguien me hizo algún mal, tratar de recordar el bien que me hizo y empezarle a dar gracias por ese bien. ¿Y sabes por qué? Para poder yo perdonar y poder comenzar el próximo año con un corazón sano. Entonces, ¿qué es lo que provoca el bienestar del perdón o de esa sanidad? Dando gracias, es que ya no lo voy a ver con malos ojos, sino que con el objetivo de poder decir, bueno, tal vez, Señor, tú también lo tocas a esta persona para que juntos podamos dar gracias. Y de esta manera podemos estar unidos para dar gracias. Esto lo decía David en el Salmo 106, 47. Y dice así: sálvanos, oh Señor, Dios nuestro, y reúnenos entre las naciones para dar gracias a tu santo nombre, para gloriarnos en tu alabanza. ¿No debería ser esa una oración nuestra? Padre, reúneme con mí. Y puede mencionar usted con aquella persona que se ha distanciado, ya sea familiar, ya sea un compañero de trabajo, o a lo mejor un amigo que tal vez tenían una relación especial y por algún motivo se han distanciado. ¿Por qué no tu oración, Señor? Ayúdeme a reunirme nuevamente con fulano de tal. Dame la oportunidad, Señor, de volver a tener esos momentos de unidad en el cual podíamos compartir, podíamos tener momentos muy agradables. Alguno dirá, mire, este año no me fue muy bien. Bueno, yo te voy a dar hoy motivos para que tú puedas recordar cómo, por qué dar gracias. ¿Por qué dar gracias? En el Salmo 100, verso 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanzas. Dadle gracias, bendecid su nombre. Entonces, todo comienzo puede comenzar con algo agradable. Por ejemplo, uno comienza un negocio, pues uno lo comienza con buenos deseos, con una nueva actitud. Si tú estás comenzando una relación con alguna persona, uno comienza, pues, generalmente todo comienza con una sonrisa. A lo mejor eso se distanció por algo, como lo mencionábamos hace un rato. Pero recuerda los comienzos. Por eso es que tan lindo el pensar en que cómo no voy a iniciar un nuevo año teniendo un corazón sano. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues habiendo dado gracias por el año anterior. Y que ese año comenzó con algunos proyectos buenos. Siempre se dice, ¿verdad? Acuérdense que el mes de enero es el mes de las buenas intenciones. Ahora comienzo el gimnasio y muchos comenzamos a ser más disciplinados con lo que ejercitamos, con lo que comemos. Y
uno se pone bien bonito porque dice, en estos meses quiero estar, pero bien bonito, ¿verdad? Para poder presentarme, ya sea en las vacaciones de Semana Santa o tal vez las fiestas de febrero con el Día del Cariño. Uno hace cualquier cosa. Y efectivamente, yo siempre he dicho que los hombres son más rápidos para bajar de peso. A las mujeres les cuesta un poco más. Yo creo que es su genética, su fisonomía. Pero, ¿qué pasa después? ¿Y cómo finaliza el año? Ese fin de año, yo puedo ver que cuesta tratar de limitarse a muchas cosas. Por supuesto. Pero, recuerda, todo comienza con algo agradable. Ahora que vayamos a comenzar el año, entremos por sus atrios, entremos por sus puertas con acción de gracias. Señor, te damos gracias por todo lo que tú haces en todo lo que hagamos. Bueno, ¿sabes qué? Colosenses capítulo 3, 17 dice de esta manera: y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Entonces, aquí ya dije, hace un rato el verso que iniciamos, era otro verso complementario aquí en Colosenses que decía, dad gracias en todo. Pero aquí dice que todo lo que hagamos, o sea que podríamos decir, Señor, ¿qué hice en estos proyectos anteriores, en estas etapas que han transcurrido? Y recuerda, alguno dirá, pero Señor, a mí no me fue muy bien, tal vez dirá alguno. Bueno, pero eso no implica a que tú puedas decirle, Señor, tal vez no me fue bien, pero te quiero dar gracias porque quiero aprender de lo que hice para no volver a cometer ese error. O quiero aprender de lo que hice si me fue muy bien para mejorar y poder conducirme mejor. Creo que les he contado que tengo ya un par de años, 2 años de comenzar una nueva disciplina. Bueno, yo ya sabía nadar, pero ahora lo tomé como una disciplina. Y tengo un muy buen amigo con el cual vamos a nadar. Tratamos de ir lunes, miércoles y viernes, pero más de alguno de estos 3 falla. Entonces siempre terminamos yendo 2 o 3 veces a la semana. Pero viera que a mí me ha caído requete bien. Pero comenzamos con el buen deseo de tratar de nadar solo un número de vueltas en la piscina. Después, bueno, tratemos de llegar a la hora. No, tratemos de llegar. Y total es que al inicio, la verdad que yo nadaba muy mal. Y yo empecé diciéndole, tengo que aprender. Mis inicios no habían motivos para dar gracia, pero como mi inicio, lo que yo hacía no era una buena técnica, me obligó a aprender nuevas técnicas para nadar. Y de esa manera logré desarrollando técnicas que a la fecha podría decir, no soy un experto en profesional, pero he mejorado mi técnica. Anteriormente yo recuerdo que apenas llegaba a la hora y kilómetro, sin mucho, 1,5 kilómetros. Después dije yo, no, tengo que llegar a los 2 kilómetros. Y hacía como 1 hora y 10 o 15 minutos. Y así fui bajando. Y ahorita pues he llegado a yo diría, a este ritmo de 2 kilómetros en 1 hora.
Mi amigo Jaime, sí ha logrado bajar los 2 kilómetros a 50 minutos. Y él ahora, entonces dice, en esos 10 minutos de la hora voy a aumentar el número de distancia. Y estoy con la pena, tengo que mejorar. Y esa es mi meta. O sea, me voy a proponer a que tengo que mejorar mi distancia. Pero recuerdo lo que he hecho mal para decirme cómo debo de mejorar. ¿Cómo puedo mejorar? Por eso, todo lo que uno hace se debe de convertir en una experiencia para corregir o para festejar. Pastor, pero si a mí no me fue bien, al contrario, para mí fue un año de dolor o de angustia. Bueno, yo te puedo decir que la Escritura nos dice que en la angustia nosotros podemos encontrar motivos para dar gracias. ¿Sí? Mire cómo dice el Salmo 107, 6 y 8. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones, y los guió por camino recto para que fueran a una ciudad habitada. Den gracias. Entonces, como dice, den gracias al Señor por su misericordia. ¿Sabes? Es que en los momentos de angustia es cuando uno menos quiere volverse religioso. Ay, que hay que ir a la iglesia, que hay que hacer. No. La verdad es que en el momento que está atravesando una prueba o una situación muy complicada, el tratar de hacer un rito religioso, realmente eso solo carga. No, en el momento en que tú te sientes angustiado, no vas a buscar que alguien ore por ti o que se enteren los de tal comunidad. No, en el momento que tú estás trabajando, pasando una angustia, lo primero que tienes que hacer es refugiarte. Tienes que aislarte y poder estar con el Señor, buscándolo. Y si tú solito no puedes, busca a aquel compañero, aquel amigo, aquel cristiano que pueda decirte, mira, puedes acompañarme en oración, pero tú no quiero que lo anuncies, porque hay algunos que creen de que pónganlo en el WhatsApp y que se circule por todos lados la oración. Y tal vez eso lo único que te puede dar es aquella esperanza de que muchos están orando, pero a lo mejor tú sigues con la angustia. Y lo que dice este verso que leímos hace un rato es que en el momento de la angustia uno tiene que aprender a clamar para saber esperar. Y en ese clamor, entonces cuando podemos decirle, Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a hacer un milagro. Y eso es algo por la cual debería ser la expectativa. Creo que les he contado varias veces el milagro aquel que yo necesitaba vender una propiedad para poder pues nivelar una situación económica. Y en ese momento, pues yo pasaron meses, tal vez más de un año, que no se vendía y yo no entendía. Y llegó un momento en que cuando llegué a mi crisis más difícil, que en ese momento yo dije, Señor, clamo a ti, y tuve la convicción, o sea, tuve la certeza, la palabra que Dios me dice, yo te voy a resolver. Y en ese momento me dio tal paz que yo pues dije, ahí estoy. A los 15 días se comunicó una persona conmigo de la nada, viviendo en los Estados Unidos, que él me dijo, yo le compro la propiedad. Solo viendo por medio de un anuncio de red. Y en ese momento cuando yo vi, yo empecé a gritar de júbilo y a brincar.
Y pude ver pude sentir la voz de Dios que me decía, ¿y por qué no gritaste así cuando te di la convicción? 15 días antes hubieras brincado y que Dios te iba a responder. No, hasta cuando lo viste, entonces te brincaste. Nosotros tenemos que tener la esperanza y la convicción de que Dios va a hacer algo. Dios va a hacer un milagro. Y ese debería ser el clamor de todos nosotros. Señor, yo voy a dar gracias por los milagros que tú vas a hacer. Por ejemplo, esta experiencia, esta historia que les voy a comentar es muy interesante, porque dice que Pablo, él cuando iba en un viaje, bueno, él ya no iba en viaje misionero, él estaba ahí encarcelado rumbo a Roma. Y dice que el barco naufragó. Y cuando lograron salvarse en la isla, los nativos, pues los acogieron y les dieron, subsistencia, les dieron comida y todo eso. Y estaban alrededor de una fogata y Pablo iba a ponerle leño, da la impresión, para alimentar la fogata, y que se había una serpiente que lo mordió y él la logró sacudir. Y la sorpresa es que él solo oró y todos vieron ahí que él se levantó sin ningún problema. Pero es interesante que la historia esta, porque viene Pablo y les dice, ¿ustedes creen que por una sanidad esta, si Dios Él nos salvó desde el momento que Él nos salvó del naufragio, Él ya nos mostró que Él está cuidándonos? Entonces, tengan por seguro que si Él nos salvó del naufragio, un milagro viene. Miren, léalo conmigo de esta manera. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia. Pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, ¿verdad? Y ahorita que leo este verso, me estoy dando cuenta que yo me adelanté a la historia. Él estaba orando aquí antes que fuera el naufragio. Él viene aquí y cuando estaban por hundirse, él fue el que les dijo, esperen su milagro. Esperen su milagro. Solo crean. Y eso es lo que yo te digo. Si estás atravesando un naufragio o atravesaste un naufragio, solo espera y recuerda que Dios siempre te va a cuidar en todo sentido. Por eso, disfruta lo que tienes, disfrútalo. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a ellos. Disfrutan el alimento que tienen. No dejen de comer pensando de que no van a tener, no. Dios nos va a dar la salvación. Y el milagro fue que ellos lograron sobrevivir y fueron atendidos por estos nativos. Y aún así ellos vieron al milagro y como Pablo se levantó de la serpiente. La verdad que las historias bíblicas nos ayudan únicamente a recordar de que el Padre nos dice, solo confía, pero para confiar, recuerda, ¿cuánto no he hecho yo cosas por ti? Recuerda que no hay como tener un corazón agradecido en todo sentido. Y sobre todo, que tú puedas decirle, Señor, ahora que viene este año, me comprometo a ser un mejor creyente y poder servirte mejor, poder ser útil para ti. En Hebreos capítulo 13, 28 dice así. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos, ¿cómo dice? Demostremos
gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Señor, te doy gracias porque tú me permites ver que yo pueda ser útil para ti. Tú dirás, mire, pero es que yo no soy una persona tan servicial. Bueno, pero que el Señor te diga, encuentres tú la forma de ser útil para Él. Y verás cómo es que tú puedes tener motivos para dar gracias. Bueno, aquí hay otro motivo por cual podemos dar gracias. Y esto es por los nuestros. Aquí Pablo viene y ora diciendo, damos gracias a Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis por todos los santos. Entonces, Señor, te damos gracias por los que están alrededor de nosotros. ¿Quiénes pueden ser? Primeramente tu familia. Puede ser tus compañeros de trabajo, tus compañeros de ministerio o de la iglesia. Pero que tú puedas decir, Señor, que yo pueda dar gracias por todos estos que tú me diste y por, yo les diría, ¿por qué no les llamas compañeros de batalla? Que en el momento que alguien esté pasando algún momento de aflicción, sabes que hay otros compañeros que pueden estar ahí contigo, ayudándote a pasar ese momento difícil. Bueno, miremos otro momento, otro motivo para dar gracias por tu palabra, por tus enseñanzas. Padre mío, mire qué lindo este verso, dice así: enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Te daré gracias, Señor, mi Dios, ¿cómo? Con todo mi corazón glorificaré tu nombre para siempre. Siempre, Señor, que nos des una dirección, que nos des, Padre mío, una instrucción. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Qué decir? Y que el Señor dirija nuestros pasos. Padre mío, te doy gracias, porque yo puedo ver que el año que pasamos fue un año donde me atreví a hacer nuevos proyectos. Te doy gracias por esa nueva obra de construcción que estoy haciendo y esa edificación pues me permita, oh Dios, y eso que no tengo el dinero porque lo estoy haciendo por fe, entonces me permita ver que tú eres el que provee, tú eres el que sustenta, pero no hay como tener tu dirección sabiendo que estoy haciendo las cosas oportunamente. Entonces, ¿qué sucede cuando uno toma desafíos de fe? Cuando uno hace cosas que realmente albergan en el corazón, y es que eso nos dan una madurez espiritual. Y este es otro motivo para dar gracias. Donde cuando Pablo dice de esta manera, por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. O sea que dando gracias, dice, con una actitud rebosando de gratitud. O sea, yo puedo imaginarme ese vaso que rebolsa, diciéndole, Señor, te doy gracias, porque este año me permitiste ser un portador de tu palabra o conocer más de tus promesas y poder crecer espiritualmente de lo que tú nos das. No hay como poderle decir, Señor, gracias, gracias en todo
sentido. ¿Sabes que el Padre, o Jesucristo como Dios, cuando Él estaba con los discípulos, varias veces Él les enseñó que hay que dar gracias por todo? Y Él utilizaba un momento muy especial, y era el momento cuando iban a partir el pan y a tomar de la copa. Y Él pues decía, y haciendo esto lo daba en acción de gracias. Y esto no era una cultura que Él estableció, no. Encontramos que ellos, casi todos las costumbres orientales es tratar de resolver todo alrededor de una mesa, alrededor de una comida. Y en esa comunión a través de la comida, pueden ellos identificarse y poder ser transparentes para hacer un negocio, para hacer o inclusive un compromiso con alguien. Bueno, entonces el Señor en la Santa Cena les decía, esto que ven aquí es un motivo para dar gracias que va a quedar en la posteridad. O sea, va a ser eterno. Esto van a hacerlo continuamente. Y lo van a hacer en memoria de mí. Y Él les empezó hablando acerca de lo que representaba el pan y que lo que representaba la copa. Miren cómo se los dijo en Lucas 23, verso 19 al 20. Dice así: y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Padre mío, que nunca menospreciemos en la Santa Cena, porque es en ella en que tú nos permites ponernos a cuentas. Es por medio de la Santa Cena que tú nos permites acercarnos al trono de tu gracia, porque es por gracia que somos salvos. Y recordar, Padre mío, que así como tú tuviste un corazón de gratitud para con un pueblo que no merecía acercarse a ti, pero tú, por medio de Jesucristo, que Él en obediencia, Señor, nos acercó al Padre, ¿cómo no recordar ese momento? Y eso lo hacemos cada vez que tú tomes de la Santa Cena. Cada vez que tú tomes, que tú sepas que hay Santa Cena, Señor, qué mejor momento para poder dar gracias, para ponerme a cuentas contigo. Qué mejor momento para poder decirle: Señor, recibe mi corazón agradecido. Recibe, Señor, esta de mis... Oh, sí, Señor, te doy gracias. Gracias, Padre. Te doy gracias. Ahí donde estás, vamos en este momento a decirle al Señor: Padre, te doy gracias. Ahí donde estás, dile: Señor, te doy gracias. Te doy gracias por... Y empieza a recordar. Ahorita es el momento en que tú puedes decirle: Señor, te doy gracias por la vida. Te doy gracias por la salud. Padre mío, te doy gracias por... Y puedes mencionar a algunos miembros de la familia. Dios, te doy gracias por mi esposa, por Viti. Te doy gracias, Señor, por mis hijos.
por Raquel Che, por Josué Kerstin, por David, por mi nieta Aida. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por el ministerio, por la iglesia, la reunión. Da gracias por tu trabajo. Te doy gracias por cada uno de los miembros que vienen a la iglesia. Los bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias por su vida. Ahorita es un momento para que tú puedas recordar y decirle, Señor, que haya motivos para dar gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me ha estado escuchando. Desde ya derrama sobre él tu Santo Espíritu y que sea, Padre mío, bendecido en todo y que pueda terminar este año con un corazón agradecido para poder tener proposiciones el año que viene. Te doy gracias en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén y amén. Dios me los bendiga.